Buenas noches y un saludo muy entrañable, muy de paz para quienes me escucháis, para ti que me escuchas ahora en esta hora de la noche o a la hora que sea del día. Quiero comenzar comentando algo que puede parecer que no viniera a cuento, pero me da mucho que pensar que estando en Singapur, hace unos días he hecho una visita muy particular. Un fraile, el hermano delegado, se empeñaba en llevarme a una zapatería. Yo le insistía en principio que no necesito zapatos. Tengo unas sandalias de las que duran mucho tiempo, unas sandalias alemanas, y además tengo otras nuevas en casa que me han regalado. Así que le decía yo, insistiéndole que no, pero él también insistía porque tenía este deseo de llevarme a este amigo suyo, un amigo que no tiene simplemente una zapatería, sino que además trabaja con los pies y estudia los pies de cada persona para descubrir las enfermedades, los defectos al pisar, las posibles consecuencias del caminar mal, etc. Bueno, total que al final acepté y recorrimos las calles de Singapur hasta acercarnos a un mercado con muchas tiendas y llegamos hasta una tiendita pequeñita llena de cajas de zapatos donde había un hombre menudo, pequeño, sonriente, muy agradable, muy simpático, y nada más entrar dejó todo lo que estaba haciendo y se dedicó a atenderme. Bueno, se dedicó a atenderme de una forma que me dejaba conmovido porque era una atención absolutamente dedicada. Así que me quitó él mismo las sandalias, me estuvo mirando los pies, me invitó a caminar hacia adelante, hacia atrás, me estuvo analizando, me puso los pies para medir la medida de los pies, me hizo poner los pies en un aparato que mide cómo es la pisada de cada uno de los dos pies. Bueno, yo estaba todo el rato absolutamente pasmado de la atención, de cómo me preguntaba cada detalle de las enfermedades que había tenido, de si había tenido problemas de rodilla. Claro, le dije que sí, operaciones de rodilla, he tenido unas cuantas que, además, hablando con él, salió a luz que esos mismos problemas de rodilla vienen de pisar mal, de los defectos de los pies. Me estuvo explicando mi manera de pisar, dónde pisaba y apoyaba más el pie, dónde pisaba menos, cuáles eran las consecuencias. Y bueno, sorprendente también como el equilibrio. Me probó el equilibrio con mis propias sandalias y me demostró mi inestabilidad. Y me puso unas sandalias y unas plantillas especiales, ¿no?, con las cuales intentó desestabilizarme y es verdad que mantenía la estabilidad, yo mismo sorprendido. Bueno, lo que quiero contar con todo esto, yendo a la tienda de este hombrecito sonriente de Singapur, es como la revisión de los pies de una persona experta, porque es experto en deporte y en analizar los pies de cara al deporte y de cara a la salud. Me dejó totalmente pensando en cuando damos con una persona que es experta en algo, en este caso los pies, cómo te analiza, cómo te estudia, cómo te revela lo que tú mismo no piensas de ti, cómo caminas mal y vas por la vida caminando mal y no piensas en ello, simplemente que nadie te avisa. Cómo esto que se refiere a los pies y que aquel día me quedó bastante claro, porque me dio unos zapatos y unas sandalias y unas plantillas con las cuales me demostró cómo se camina, incluso sentado, teniendo un calzado adecuado, se mantiene la estabilidad. Me dejó pensando en cuando hay personas que te ayudan
Y si esto es de los pies, de los ojos, del estómago, de la digestión, de tantísimas cosas que en la vida nosotros hacemos por inercia, caminamos, vamos, venimos, tantas dinámicas que no son sanas en nuestra vida y simplemente pues vamos adelante, no nos cuestionamos. Si tuviéramos la suerte de dar con personas que nos orientasen, que fueran expertos en los distintos aspectos de nuestra salud y les obedeciéramos, porque esta también es la cuestión. Y yo tengo que confesar que no soy muy obediente en aceptar consejos saludables porque voy a mi ritmo y bueno, pues me fío de mi salud, cosa que siempre dicen que no hay que fiarse de lo que uno siente de sí mismo, como se dice de los ancianos que no tienen sed y están deshidratados, y tantas veces tantos problemas de cosas que estás viviendo que no las percibes y sin embargo están actuando negativamente sobre nosotros. Así que con la historia de los pies, con la aventura de la zapatería, aquella zapatería en una esquinita, en un rincón perdido de Singapur, que me dejó conmovido por la atención del hombre, me ponía las sandalias, me medía los pies, me los ponía en aquel aparato indicándome después qué tipo de anomalías había en mí, me dejó pensando en si yo me dejo o no me dejo orientar. Si encuentro una persona que me da confianza y me ayuda y me demuestra que verdaderamente tengo defectos en el andar y los quiero reconocer. Este es el asunto. Si cuando ante la luz, ante la verdad que los demás aportan a nuestra vida, si ante la mirada de los otros estamos dispuestos o no a reconocer que hay tantas cosas que mejorar en nosotros, que hay tantas cosas que crecer, que hacer crecer en nuestra vida. Y me parece que es una dinámica que tiene mucho que ver con los grandes místicos y sabios, o con los grandes personajes que han llegado a algo importante en la vida y que no ha sido a base de solo genialidad, sino de humildad, de perseverancia, de escucha, de la capacidad también de fracasar, de reconocer los límites. A veces la genialidad se encuentra más allá de los límites cuando una persona reconoce sus límites. Estos días reconocíamos y hablábamos de algunos personajes que eran muy malos en algunas disciplinas y después fueron sobresalientes en algunas, como dicen de Einstein, que no debía de ser bueno en las matemáticas o algo así, ¿verdad? Y hablábamos de otros personajes de este tipo. Bueno, pues la visita al pododeportista, o como queráis llamarlo, me ha dado mucho que pensar en esto de dejarnos ayudar, dejarme ayudar, reconocer que hay muchos elementos y dinámicas en mi vida que no son sanas, en la tuya también. Aunque nos sintamos seguros, aunque parece que vamos por la vida y caminamos con normalidad, o nos parece que si no hay un dolor, pues no hay nada que esté insano en nosotros, lo cual es un error. O una persona que tiene éxito y le parece que ya con el éxito está justificado todo en su vida, o no se cuestiona a sí mismo. Personas que son famosas y en un momento dado se dan cuenta que hay muchas lagunas, y esto que tiene que ver con la humildad que decía Santa Teresa, la humildad que ella practicó y que ella decía que era una de las cosas más importantes en la vida, andar con humildad y reconocer que no nos conocemos. Esto es otro elemento fundamental de Teresa de Jesús, que no nos conocemos y que nos vamos de esta vida sin conocernos. Bueno, yo lo he experimentado de esta manera y me encanta cuando das con una persona, como cuando recientemente he estado en hospital, dar con profesionales que te atienden, que te dan orientaciones e indicaciones sabias y te sientes como muy sostenido. Y cómo me gustaría a mí, cómo nos gustaría a cada uno también ser personas que hacen esta labor de ayudar a los demás y ayudarles a crecer, de orientar, de poner luz, sin interés, sin el deseo de aprovecharse. Cuánto es importante en la vida dar con personas que son gratuitas,
que lo que desean es tu bien, puramente tu bien, que no desean otra cosa, que tú estés bien, y la alegría y el pago, que no tiene precio, eso vale millones. Una persona que su alegría es que el otro reconozca su verdad y que se sienta bien al darse cuenta de algo que no conocía de sí mismo o no veía, y le ayuda a vivir más sanamente, más despierto, más respirando la vida en cada momento. Esas personas que te acompañan y te hacen verte con otros ojos, y tú te dejas, que esta es la cuestión, dejarse. Por un lado, me nace la reflexión de cuando encuentras personas que hacen su trabajo bien, que son sencillas y humildes y hacen su trabajo bien, como tantas personas que conocemos que no buscan un éxito, no buscan tanto un beneficio económico. Me acuerdo siempre de un joven del que hablaban en Medina del Campo, que era, por cierto, me parece, de testigo de Jehová, y que limpiaba los cristales y que era famoso por lo bien que hacía su trabajo. Bueno, me llama la atención que yo recuerdo todavía de entonces aquel limpiador de cristales que no sé quién era. Y ahora está en las redes que hay unas monjas carmelitas en España que son de las que hacen el sushi más rico que se hace, más que en los restaurantes, más que en muchos sitios. Bueno, por poner ejemplos de gente que trabaja, que hace las cosas tan bien y que las hace con cuidado, con cariño, ¿no? Pienso en algunos frailes, hermanos míos, que dejan todo limpio, que arreglan las iglesias, que ponen las flores. Me llama mucho la atención por la fama que podemos tener nosotros de no ser tan limpios o tan... Y encuentras personas que son realmente encantadores en su manera de tratar las cosas y de hacer las cosas, ¿no? Yo tuve un secretario, no voy a decir el nombre, que cuando le pedía alguna cosa no solo hacía lo que le pedía, sino que lo mejoraba y lo multiplicaba. Una persona totalmente con ese afán de hacer las cosas bien y de prestar atención a lo que... Bueno, pues me da siempre mucha impresión las personas que hacen las cosas, sus trabajos así, con esa bondad, pero también con ese deseo de hacer bien. Cómo el mundo cambia cuando hay personas así. Y también lo que me llama la atención a partir de los pies, a partir de mi visita a la zapatería, a la pequeña zapatería, es la necesidad que tenemos de entrenadores, de personas que nos orienten, de personas que nos digan lo que no vemos, de personas de las que te dejes aconsejar. Y me da la impresión de que en esta época de nuestra vida nos hace cada vez más falta, por un lado, esta humildad de dejarnos decir y de preguntar qué es lo que ves, qué es lo que crees que no estoy haciendo bien, y de encontrar personas que se ponen a tu lado para, te guste o no te guste, aceptes o no aceptes, se ponen a tu lado para orientarte. Hay un libro de un famoso autor, Carl Friedrich Durkheim, que se llama El maestro interior, que me gusta mucho por cómo habla del maestro. Dice que el maestro es como el rugido de un león, que llama siempre a la vida, a despertar, aunque produce siempre una impresión de susto, de sentirse uno como interpelado, o también ante un desafío que parece que le supera. Pero como el maestro es alguien que, libre de sí mismo, te orienta para que tú crezcas, porque es libre de sí mismo, no está condicionado tampoco por tu afecto o por tu respuesta. Cómo necesitamos personas que nos entrenen, que nos digan lo que es verdad, que nos ayuden, ¿no? En el deporte, pero en la política, qué falta nos hacen personas que sean libres, sin disciplina de partido, por así decirlo. Esto es casi imposible, pero también en la iglesia, en la fe, en nuestra manera de vivir, no imitadores, no personas que repiten, sino personas que viven con autenticidad. Y necesitamos acompañantes, quienes nos den la mano, quienes nos ayuden. Recordamos sobre todo a los amigos que nos han sabido decir la verdad y que no se han vendido a decirnos lo que nos resultaba más agradable. Bueno, pues
hoy todo esto me nace al visitar al podólogo, y he recordado estos días, como estaba por aquellas zonas, he recordado a aquel famoso Chan Chung, que era el consejero de Gengis Khan, al que pocos le podían decir lo que pensaban, pero Chan Chung era un hombre religioso pobre que llegó donde Gengis Khan y le decía lo que pensaba, y le decía también que él se iba a morir un día y que todo el poder y el afán de poder no servían para otra cosa que al final para conducirnos al lugar donde todo es verdad. Y dicen que Chan Chung se fue sin aceptar ninguno de los regalos y riquezas que le ofrecía Gengis Khan, y se fue pobre y con la misma ropa que había llegado. Me gusta mucho esa libertad. Bueno, pues necesitamos un entrenamiento, necesitamos aceptar que hay mucho de nosotros que está por mejorar, por crecer, y que esta es una pasión muy bonita en la vida, no de quien protege su imagen y de quien se defiende con sus pequeños logros en la vida o enseñando sus medallas, sino de quien en cada momento está con esa actitud tan bonita de querer crecer. Pues con este deseo os dejo con el recuerdo de mi amigo de Singapur, que me conmovió por su atención, y pidiéndole al Señor que nos entrene, que nos despierte, que nos dejemos cuidar, que descubramos tantas realidades de nuestra propia vida que necesitan ser mejoradas. Pongo ante el Señor tu vida y lo que en este momento necesitas para crecer, para dar un paso adelante, para nacer de nuevo, que no importan los tropiezos que hayamos tenido en la vida, sino el deseo que uno tiene de caminar y volver a intentarlo una y otra vez. Que digna es la vida cuando vivimos así. Pues que el Señor te bendiga y te cuide, cuide tus pies, tu caminar, cuide cada pequeño aspecto, pequeña célula de tu vida, y pueda ser saludable también en el espíritu, en el alma, en aquello que te hace luz para los demás y en lo que los demás tienen de luz para iluminarte. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre los que llevas en tu corazón, y te acompañe siempre, siempre.